Valeria Lombardi siempre supo que el éxito no era un regalo del azar, sino el resultado del control absoluto y una disciplina inquebrantable. A los 42 años, era la CEO de una de las mayores consultorías empresariales de Milán, una mujer cuya presencia dominaba cualquier sala en la que entraba. Viuda desde hacía casi una década, había criado sola a su único hijo, Nicolás, asegurándose de que siguiera un camino meticulosamente planeado. Su rutina estaba regida por el reloj. Escuela privada, de idiomas, clases, piano, etiqueta. No había espacio para distracciones, ni margen para errores. Fútbol, eso era una pérdida de tiempo. Creció escuchando que los sueños románticos arruinaban carreras prometedoras y no permitiría que su hijo cayera en esa trampa. Nicolás, por otro lado, era un niño de 10 años que veía el mundo de una forma muy diferente a la de su madre. Mientras Valeria percibía números, metas y estrategias, él vivía por los momentos de pura libertad que rara vez lograba robar. Desde 1900, pequeño, sentía una conexión inexplicable con el balón. No importaba si se trataba de un campo de césped, el suelo frío de mármol de la casa o una calle vacía, sus pies siempre encontraban la manera de jugar con cualquier cosa que pudiera patear. Pero en la casa de los Lombardi, el fútbol estaba prohibido. Su mundo estaba hecho de horarios rígidos, clases interminables y miradas desaprobadoras de su madre cada vez que su atención se desviaba de lo que ella consideraba esencial para su futuro. En las pocas ocasiones en que lograba escapar de la rigidez impuesta por su madre, Nicolás corría hacia el jardín trasero de la mansión. Era allí donde se sentía más libre, a pesar de saber que cualquier desobediencia podía costarle una larga charla sobre responsabilidad y enfoque. Su madre nunca estaba en casa antes del anochecer, lo que le daba pequeños intervalos de alegría, especialmente después de que Gabriel, el chófer, notara su pasión por el fútbol. Gabriel no era solo un empleado, contratado para conducir, tenía un pasado que pocos conocían. Exjugador prometedor, tuvo su carrera interrumpida por una grave lesión y sin grandes oportunidades, encontró trabajo como chofer particular. A diferencia de Valeria, él entendía lo que era amar el juego. Cada vez que dejaba a Nicolás en la escuela o volvía a recogerlo, intercambiaban miradas cómplices a través del retrovisor, como si compartieran un secreto. Cuando nadie estaba cerca, Gabriel le enseñaba a Nicolás trucos básicos. Hablaba sobre tácticas y sobre cómo el fútbol era más que un simple pasatiempo. Era una pasión capaz de transformar vidas. Los minutos que pasaban juntos eran los más valiosos para Nicolás. Con Gabriel no existían exigencias, expectativas imposibles o reglas inquebrantables. Solo existían el balón, el césped y el placer de correr sin miedo. Pero él sabía que su madre jamás aceptaría aquello. Valeria no encontraba gracia en el deporte, ni comprendía la emoción que desbordaba su hijo cuando hablaba de jugadores famosos o cuando, en voz baja, soñaba con estadios llenos. Para ella, el fútbol no era más que un riesgo, un mundo incierto, inestable, donde pocos realmente triunfaban. ¿Cómo podría permitir que Nicolás cambiara un futuro garantizado por una ilusión pasajera? Por eso, ella nunca notó las botas escondidas al fondo del armario, la camiseta arrugada de un equipo local guardada con cariño entre los libros de la escuela, o los ojos brillando cada vez que vislumbraba un partido en la televisión. Para Valeria, Nicolás era un niño obediente, estudioso, moldeado exactamente como ella había planeado. Ella no sabía que dentro de él ardía una llama que tarde o temprano encontraría la manera de escaparse. Aquella tarde de primavera, todo cambió. Valeria salió más temprano del trabajo, algo raro, casi inédito. El tráfico estaba inusualmente tranquilo y por un impulso que ella misma no comprendió,
decidió no avisar a nadie de que estaba volviendo. Cuando bajó del coche y cruzó la entrada de la casa, escuchó un sonido extraño proveniente del jardín. Risas, risas sueltas, verdaderas, acompañadas de golpeteos rítmicos contra el suelo. Intrigada, caminó hacia el sonido y, al doblar la esquina de la mansión, se detuvo bruscamente. Lo que vio la dejó paralizada. Nicolás, el niño siempre tan correcto y disciplinado, estaba allí, corriendo por el césped, sudado, con la camiseta despeinada y los zapatos sucios de tierra. Delante de él, Gabriel, el chofer, lo animaba con palabras de apoyo, mientras el balón se deslizaba entre los ágiles pies del niño. Pero lo que más la impactó no fue la escena en sí, sino la expresión en el rostro de su hijo. Nicolás parecía vivo, radiante, completamente entregado a ese momento. Ella nunca lo había visto así antes. Por un instante, Valeria no supo qué sentir. ¿Era ira? ¿Decepción? ¿O algo más profundo y desconcertante? Una sensación de que tal vez no conocía realmente a su propio hijo. Lo que la perturbó aún más fue darse cuenta de que Gabriel también sonreía, no con condescendencia o lástima, sino con ese tipo de orgullo que un mentor siente por su aprendiz. Era una complicidad que la excluía, un lazo formado en las sombras de su propia casa. La sangre de Valeria hervía. ¿Cómo se atrevía Nicolás a engañarla de esa forma? Y Gabriel, ¿cómo se atrevía a incentivar algo que iba en contra de todo lo que ella había luchado por construir? Sin pensarlo dos veces, avanzó hacia el césped, su presencia apagando la risa en el aire como una nube cargada a punto de estallar. El silencio cayó como un golpe. Gabriel bajó la cabeza y Nicolás se congeló, los ojos abiertos de puro terror. En ese momento, Valeria supo que algo entre ellos había cambiado para siempre. La mirada de Valeria era cortante, cargada de una furia silenciosa que hacía que el pecho de Nicolás se apretara. Él quería decir algo, justificarse, pero las palabras simplemente no salían. Gabriel aclaró la garganta e intentó romper el hielo. «Señora Lombardi, yo solo estaba...» comenzó, pero Valeria alzó la mano, un gesto frío y definitivo. «Entra ahora, Nicolás», dijo. Su voz no era alta, pero llevaba un peso que no dejaba espacio para discusión. El niño vaciló por un segundo, lanzando una mirada a Gabriel, buscando algún tipo de apoyo, pero el chofer solo asintió levemente, como diciendo, «Adelante». Con pasos vacilantes, Nicolás pasó por delante de su madre y entró en la casa, sintiendo el peso del silencio devorando la alegría que, segundos antes, desbordaba en su pecho. A solas con Gabriel, Valeria respiró hondo, intentando contener la avalancha de emociones que amenazaba con escaparse. Cuando finalmente habló, su voz era fría, calculada, como si estuviera al mando de una reunión de negocios. «Tú trabajas para mí, Gabriel, no para corromper a mi hijo». Gabriel sostuvo su mirada sin apartarla, algo que pocos se atrevían a hacer. «Con todo respeto, señora Lombardi, él no está siendo corrompido, solo es un niño», respondió. La respuesta fue un choque. Pocas personas tenían el valor de contradecirla, y menos aún se atrevían a desafiarla directamente. Pero Valeria no tenía tiempo para discusiones. Su mundo estaba regido por el orden y el control, y en ese momento sentía que todo eso estaba amenazado. Sin más palabras dictó su veredicto. «Estás despedido». Y con eso se dio la vuelta sin mirar atrás, dejando a Gabriel allí, solo, con el balón aún rodando por el césped vacío. Dentro de la casa, Nicolás sentía el peso invisible de la culpa presionando sus hombros. Sentado al borde de la cama, miraba el suelo, con los dedos entrelazados con fuerza, mientras su mente bullía. Sabía que su madre se enojaría si lo descubría, pero nunca imaginó que sería así. Nunca imaginó que ella pudiera mirarlo con esa mezcla de decepción y frialdad, como si hubiera traicionado todo lo que ella representaba. Y Gabriel
Gabriel ya no estaba. Lo había perdido. El único adulto que realmente entendía su pasión, que compartía con él ese amor por el fútbol, que nunca le hizo sentir que estaba mal por querer algo distinto de lo que su madre imponía. El dolor apretó su pecho. Quería gritar, quería correr hacia el jardín y patear ese maldito balón con toda la fuerza del mundo. Pero lo único que pudo hacer fue recostarse y encogerse, sintiendo un vacío silencioso expandiéndose dentro de él. Valeria, por su parte, se aisló en su oficina. Cerró la puerta, se sirvió una copa de vino y observó el reflejo distorsionado del líquido en Tynes. La copa no podía entender lo que estaba sintiendo. Parte de ella decía que había hecho lo correcto, que alejar a Gabriel y acabar con esa distracción era la única forma de mantener a Nicolás en el camino correcto. Pero otra parte, una parte incómoda y pequeña, se cuestionaba. ¿Por qué aquello la molestaba tanto? ¿Por qué la imagen de la sonrisa de Nicolás seguía rondando su mente como un fantasma? Él parecía tan feliz, un tipo de felicidad que ella nunca había visto cuando sacaba buenas notas, cuando recibía certificados de excelencia o cuando cumplía su agenda impecablemente planificada. Ese pensamiento la asustó más que cualquier otra cosa. Siempre creyó que estaba protegiendo a Nicolás del fracaso, del sufrimiento, de un futuro incierto. Pero, ¿y si en el proceso le estaba robando algo mucho más valioso? En los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar silencioso y frío. Nicolás ya no hablaba mucho, pero ahora lo poco que decía venía en respuestas monosilábicas. Se despertaba, seguía su rutina, hacía las tareas sin quejarse, pero sin entusiasmo. Antes, aunque su vida estuviera llena de reglas, aún había pequeños momentos de escape, esos minutos robados de alegría junto a Gabriel. Ahora ya no había nada. Se sentía como un prisionero en una celda invisible, viviendo solo para cumplir expectativas. El balón que antes se escondía al fondo del armario ahora estaba intacto, olvidado debajo de la cama, como un pedazo de un sueño que comenzaba a aceptar que nunca se realizaría. La tristeza se transformaba en apatía y Valeria se dio cuenta. Se notaba en los ojos de su hijo que habían perdido el brillo, en la forma en que caminaba sin energía, como si solo estuviera esperando que pasaran los días. Pero no hizo nada, o mejor dicho, no sabía qué hacer, hasta que una noche, mientras ordenaba los papeles en su escritorio, encontró algo que no veía desde hacía años. Un viejo pendrive de su difunto esposo. Sintió un nudo en el pecho al sostenerlo entre los dedos. Dudó por un momento, pero, movida por una curiosidad inexplicable, lo conectó al ordenador. En la pantalla aparecieron varios videos caseros. Valeria hizo clic en uno de ellos y de repente fue transportada a un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Era una grabación de Nicolás siendo bebé, riendo en los brazos de su padre mientras éste pateaba un balón de plástico en el patio. «Mira esos pequeños pies», decía la voz del esposo, llena de cariño y entusiasmo. «Este niño tiene talento. Va a ser un crack, ya verás». Valeria esbozó una sonrisa nostálgica, pero entonces la siguiente frase la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Déjalo elegir su propio camino». La voz del esposo parecía resonar en su cabeza, repitiendo esas palabras como una verdad que ella había pasado años ignorando. Valeria pausó el video y se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Sintió un nudo en la garganta, una emoción difícil de nombrar. Hacía años que no oía la voz de su esposo, y ahora aquellas palabras parecían ganar un peso insoportable. Déjalo elegir su propio camino. ¿No era eso lo que ella no estaba haciendo? Impidiendo que Nicolás fuera quien realmente era. Hasta entonces, creía que estaba protegiendo a su hijo, blindándolo contra un mundo inestable y cruel. Pero ¿y si, en el fondo, solo estaba tratando de protegerlo del propio dolor de la pérdida que llevaba consigo? La verdad cayó sobre ella con una brutalidad inesperada.
Desde que su esposo murió, Valeria se había aferrado a la idea del control absoluto como si fuera un salvavidas. Si mantenía todo bajo una organización rígida, si preveía cada paso, si eliminaba cada riesgo, tal vez nunca volvería a sentir ese miedo, el miedo de perder a quienes amaba. Pero ahora, mirando a Nicolás, tan apagado, tan distante, se dio cuenta de que ya lo estaba perdiendo de una forma aún peor. Esa noche no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, mirando el techo, con la mente dando vueltas sin parar. Por la mañana, cuando vio a Nicolás sentado en la mesa del desayuno, jugueteando con el jugo con la cuchara, sin siquiera mirarla, tomó una decisión. Por primera vez en mucho tiempo, no quería dar órdenes, no quería imponer reglas, quería entender. Respiró hondo, se sentó junto a su hijo, y en un tono que hasta a ella misma la sorprendió, preguntó: ¿extrañas jugar? Nicolás levantó la mirada, sorprendido. Por un segundo, Valeria vio algo brillar allí, una chispa de esperanza que él rápidamente trató de esconder. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya lo había visto, y en ese momento se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Nicolás bajó la mirada, jugueteando distraídamente con el pan que ni siquiera había mordido. Quería responder, quería gritar un sí tan fuerte que resonara por toda la casa, pero el miedo de volver a decepcionarla lo detuvo. ¿Y si era una prueba? ¿Y si, en el fondo, su madre solo quisiera confirmar que él se estaba desviando del camino que había trazado para él? Por eso, se encogió de hombros y murmuró con indiferencia: no sé. Pero Valeria no se conformó con esa respuesta. Por primera vez, lo miró no como un proyecto a moldear, sino como un niño de 10 años, un niño que estaba aprendiendo a ocultar sus propios sentimientos por miedo a desagradar a su madre. Algo dentro de ella dolió. Si pudieras jugar, ¿jugarías?, insistió, con una voz un poco más suave de lo habitual. Nicolás frunció el ceño, desconfiado. Levantó la mirada hacia ella y vaciló antes de responder, como si estuviera a punto de pisar sobre hielo fino. Jugaría, admitió en voz baja. Valeria asintió lentamente, como si estuviera digiriendo esa respuesta. Por primera vez, comenzó a cuestionarse seriamente. ¿Y si ella había estado equivocada todo ese tiempo? Pasó el resto del día reflexionando, tratando de dar sentido a todo aquello. En el trabajo, perdió la concentración en innumerables ocasiones. En las reuniones, se sorprendía a sí misma divagando, viendo destellos de la sonrisa de Nicolás. Jardín, recordando las palabras del esposo en el video. Algo dentro de ella estaba cambiando, una grieta comenzaba a abrirse en su fortaleza de certezas inquebrantables. Pero admitir que estaba equivocada era algo difícil para Valeria. Ella había construido toda su vida en torno a la idea de que el control y la disciplina eran las llaves del éxito. Ceder ahora parecía un riesgo enorme, pero por otro lado, perder a Nicolás poco a poco también lo era. Al final del día, tomó una decisión que jamás imaginó tomar. Cogió el teléfono y llamó a Gabriel. La voz de él al otro lado de la línea sonó sorprendida, pero antes de que pudiera decir algo, Valeria fue directa. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo correcto. Al otro lado de la línea, Gabriel guardó silencio por unos segundos. Definitivamente no esperaba esa llamada. Después de haber sido despedido de manera tan abrupta, creía que Valeria jamás lo volvería a buscar. Pero había algo diferente en la voz de ella, menos dureza, menos superioridad. Era casi vulnerable. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, cauteloso. Valeria dudó por un momento. No estaba acostumbrada a pedir ayuda. Siempre daba órdenes, siempre tenía todo bajo control, pero ahora, por primera vez, reconocía que había algo que no sabía hacer: apoyar a Nicolás. «Quiero que me enseñes», dijo, sorprendiendo hasta a sí misma. «No sobre fútbol,
sino sobre cómo ser alguien en quien mi hijo pueda confiar. Gabriel se quedó en silencio un instante más y luego respiró hondo. Si es eso lo que realmente quieres, estoy dentro. Esa noche, cuando Nicolás llegó de la escuela, encontró a su madre en la sala, sentada en el sofá, esperándolo. La escena en sí ya era extraña. Normalmente, Valeria estaba en la oficina, sumida en informes y llamadas telefónicas. Pero lo que realmente lo dejó desconcertado fue la presencia de Gabriel, de pie junto a ella. El corazón del niño se aceleró. Miró primero al chofer, luego a su madre, intentando descifrar lo que estaba pasando. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz cautelosa. Valeria respiró hondo, cruzó las manos sobre su regazo y eligió sus palabras con cuidado. «Hice algo mal contigo, Nicolás», comenzó. «Pensé que te estaba protegiendo, pero creo que solo te estaba alejando de lo que realmente te hace feliz». El niño parpadeó sorprendido. No sabía qué responder. Nunca había oído a su madre admitir un error antes. Y entonces Valeria continuó. «Si aún quieres jugar al fútbol, quiero que sepas que cuentas con mi apoyo». Nicolás se quedó inmóvil, intentando procesar aquellas palabras. Miró a su madre, luego a Gabriel, esperando alguna trampa, algún truco. Pero en el rostro de Valeria no había dureza ni frialdad. Había vacilación, sí, y tal vez un poco de miedo, pero sobre todo había sinceridad. Su corazón se aceleró. Quería creer, quería confiar en que aquello era real. Pero ¿cómo podía estar seguro? «No dices eso solo porque te sientes culpable, ¿verdad?», preguntó con voz vacilante. Valeria tragó saliva. Ella misma no sabía exactamente qué la había hecho cambiar de opinión. Si fue el video del esposo, la mirada apagada del hijo, o la sensación de que estaba a punto de perder algo importante. Pero una cosa sabía con certeza: quería hacerlo diferente. «No», respondió firme. «Lo digo porque me he dado cuenta de que nunca te he escuchado de verdad y quiero empezar ahora». El silencio que siguió fue roto por el sonido de la respiración pesada de Nicolás. Sintió un calor extenderse por su pecho, un alivio que casi parecía irreal. ¿Será que es posible? ¿Será que, después de todo, finalmente podría perseguir lo que amaba sin miedo? Miró a Gabriel, quien le dio una pequeña sonrisa y un discreto asentimiento, como diciendo «adelante». Entonces Nicolás respiró hondo y por primera vez en semanas sintió que su voz salía con claridad y sin vacilación. «Entonces quiero jugar de verdad». Y al decir eso, sintió como si se estuviera liberando de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. El aire en la sala pareció cambiar. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no de miedo, sino de una emoción difícil de describir. Durante años había llevado dentro la certeza de que jamás podría decirle eso a su madre sin consecuencias. Pero ahora las palabras estaban en el aire, irreversibles, y Valeria no las retractó. No deshizo su promesa, solo lo observó, analizando cada rasgo como si tratara de memorizar aquel momento. Y entonces algo inesperado sucedió. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, cargada de incertidumbre, pero genuina. «Entonces hagámoslo de la manera correcta», dijo. «Si quieres jugar, quiero que tengas la mejor oportunidad posible». Gabriel, que hasta entonces solo había estado observando, cruzó los brazos y soltó una risa ligera. «Creo que sé exactamente por dónde empezar». En los días siguientes, la rutina de Nicolás cambió drásticamente. Por primera vez, su agenda no estaba llena solo de clases, estudios y compromisos formales. Ahora había un espacio reservado para entrenamientos y ya no tenía que ocultarse. Gabriel asumió la responsabilidad de prepararlo, enseñándole no solo técnicas, sino también la mentalidad necesaria para crecer en el deporte. Y Valeria, aún adaptándose a esa nueva realidad, hizo algo que nunca imaginó. Observó.
Al principio, se sentía extrañamente incómoda al verlo correr en el campo, sudado, sucio de tierra, completamente entregado al juego. No era el tipo de esfuerzo que ella había imaginado para su hijo. No era el camino seguro y predecible que había soñado. Pero entonces notó algo que no podía ignorar. Nicolás era feliz. Una felicidad que ella nunca había visto antes, ni siquiera cuando él recibía premios en la escuela. Y esa percepción, poco a poco, comenzó a disolver las últimas barreras que aún quedaban dentro de ella. A medida que los entrenamientos avanzaban, Nicolás se transformaba. Su cuerpo se volvía más ágil, sus movimientos más precisos, pero el mayor cambio estaba en sus ojos. El brillo, la determinación, la pasión, todo lo que antes parecía apagado, ahora ardía intensamente. Cada gol que marcaba, cada regate exitoso, cada enseñanza de Gabriel absorbida, era un paso más hacia lo que realmente quería. Valeria lo observaba a lo lejos, tratando de entender cómo ese mismo niño, que antes era tan callado y apático, ahora irradiaba energía. Pero, al tiempo que veía a su hijo florecer, luchaba contra sus propios temores. ¿Acaso se estaba dejando llevar por una ilusión pasajera? ¿Y si Nicolás fracasaba? ¿Y si al final todo aquello no fuera más que un sueño infantil que terminaría hiriéndolo? Fue entonces cuando Gabriel, siempre atento, notó esa vacilación en la empresaria. Después de un entrenamiento, mientras Nicolás tomaba agua a la sombra de un árbol, se acercó a Valeria. «¿Aún tienes miedo, verdad?», preguntó sin rodeos. Valeria cruzó los brazos, mirando a su hijo como si fuera una pieza frágil a punto de romperse. «Solo no quiero que se decepcione». Gabriel asintió comprensivo. «Pero, ¿no ves que hasta ahora lo único que realmente lo decepcionó fue no haber tenido la oportunidad de intentarlo?» Esa pregunta resonó en la mente de Valeria mucho después de que Gabriel se alejara. Por primera vez, empezó a considerar que tal vez el verdadero fracaso no estaba en perder, sino en nunca haber tenido la oportunidad de luchar. La conversación con Gabriel no abandonó la mente de Valeria. Durante años, ella había creído que el camino correcto era aquel que ofrecía seguridad, estabilidad y control absoluto. Pero, ¿y si la vida no se tratara de evitar caídas, sino de aprender a levantarse? Aquella noche, mientras cenaban, decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Preguntó a Nicolás cómo se sentía. No sobre la escuela, ni sobre responsabilidades, sino sobre el fútbol. El niño, sorprendido, parpadeó varias veces antes de responder. «Es como si yo fuera yo mismo», dijo con un brillo en los ojos que Valeria nunca había visto al hablar de otra cosa. Como si nada más importara, como si todo tuviera sentido. Esas palabras, dichas con tanta simplicidad y verdad, desarmaron el último vestigio de resistencia dentro de ella. Por primera vez, Valeria se dio cuenta de que no se trataba de aceptar el fútbol en sí, sino de aceptar a quien su hijo realmente era. Fue en ese momento cuando decidió dar un paso adelante. Al día siguiente, sin avisar a Nicolás, lo llevó a un lugar especial, un campo de entrenamiento profesional para niños y adolescentes. Él miró a su alrededor, maravillado, sin creer lo que veía. Valeria observó su reacción, sintiendo una mezcla de nerviosismo y certeza. Si es eso lo que realmente quieres, entonces hagámoslo bien, dijo. Aquí puedes entrenar de verdad. Nicolás se quedó sin palabras por unos segundos, con el corazón martillando en el pecho. Cuando finalmente reaccionó, se lanzó a los brazos de su madre en un abrazo apretado e inesperado. Valeria se quedó paralizada por un instante, sorprendida por el gesto espontáneo, y luego lo devolvió. Fue allí cuando se dio cuenta de que nunca, en todos esos años, había sentido algo tan correcto como ese momento. Nicolás comenzó a entrenar en el nuevo centro deportivo con un entusiasmo que Valeria nunca había visto antes. Cada mañana se despertaba más temprano de lo necesario,
preparaba su mochila con prisa y bajaba las escaleras con una energía que parecía nueva. Con cada entrenamiento evolucionaba no solo técnicamente, sino también emocionalmente. Aprendía sobre la disciplina de una forma distinta a la que su madre siempre había predicado. No como una prisión, sino como una herramienta para alcanzar un objetivo mayor. Gabriel, siempre presente, se encargaba de seguir su desarrollo, asegurándose de que el niño no solo entrenara duro, sino que también disfrutara cada momento. ¿Y Valeria? Bueno, ella todavía se estaba acostumbrando a todo esto. Aún sentía ese nudo de preocupación en el estómago cada vez que veía a Nicolás correr por el campo, disputar un balón con chicos mayores o lanzarse a una jugada más arriesgada. Pero, en lugar de reprimir esa ansiedad con reglas y prohibiciones, comenzó a transformarla en apoyo. Y así fue como, poco a poco, Valeria empezó a asistir a los entrenamientos. Al principio, se mantenía distante, observando desde fuera del vallado como si estuviera probando los límites de su propio cambio. Pero luego empezó a notar los detalles, la forma en que Nicolás sonreía cuando acertaba un pase difícil, cómo los otros niños lo animaban cuando fallaba, y sobre todo, cómo nunca se rendía. Aquella determinación tocaba algo dentro de ella. Una tarde, Gabriel se acercó y en tono juguetón dijo: «Si sigues mirando así, pronto estarás gritando desde las gradas». Valeria rió, negando con la cabeza. Aún no he llegado a ese punto, pero en el fondo sabía que algo dentro de ella ya había cambiado más de lo que podía admitir. La gran prueba para Nicolás llegó antes de lo que él imaginaba. El entrenador del centro deportivo anunció que habría un torneo infantil en unas semanas y que los mejores jugadores de los entrenamientos tendrían la oportunidad de competir. Era la primera oportunidad real de que Nicolás mostrara de lo que era capaz en un juego oficial, y la idea lo emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Cuando recibió la noticia, corrió a contárselo a Gabriel, quien le dio un leve golpecito en el hombro y sonrió. «Ahora es tu oportunidad, pequeño. Estás listo». ¿Pero lo estaba realmente? La inseguridad comenzó a rondarlo, trayendo dudas que antes no existían. ¿Y si cometía errores? ¿Y si fallaba frente a todos? ¿Y si después de todo lo que su madre había hecho para apoyarlo, lo decepcionaba? Valeria se percató de ese cambio en su hijo. A diferencia de los entrenamientos anteriores, donde él llegaba vibrante de entusiasmo, ahora Nicolás parecía más pensativo, menos hablador. En un raro momento de silencio entre ambos, ella finalmente preguntó: «¿Qué te preocupa?». Nicolás dudó. Durante años, nunca sintió que podía compartir sus inseguridades con ella, pero ahora algo había cambiado. «¿Y si no soy lo suficientemente bueno?», preguntó en voz baja. Valeria frunció el ceño, sorprendida por esa duda. Nunca lo había visto dudar en nada antes, tal vez porque nunca había tenido la oportunidad de elegir algo por sí mismo. Entonces, hizo algo que nunca imaginó. Tomó las manos de su hijo y lo miró directamente a los ojos. «No importa si ganas o pierdes, Nicolás. Lo que importa es que por primera vez estás haciendo algo porque lo amas. Y yo estaré allí, animándote». El día del torneo llegó más rápido de lo que Nicolás esperaba. El sol brillaba alto en el cielo y el campo estaba lleno de niños animados, entrenadores atentos y padres nerviosos en las gradas. Nicolás miraba a su alrededor, sintiendo el estómago revuelto. Nunca había jugado en un torneo de verdad. Nunca había tenido que lidiar con una multitud observándolo, con adversarios decididos, con la responsabilidad de representar a un equipo. Sintió las manos sudorosas y respiró hondo, tratando de calmarse. Fue entonces cuando vio a su madre. Valeria estaba allí, sentada entre los demás padres, diferente a todos ellos. No gritaba, no agitaba banderas, pero su presencia lo decía todo. Por primera vez,
Ella estaba allí no como una vigilante de sus acciones, sino como alguien que realmente lo apoyaba. Gabriel, a su lado, sonrió y levantó el pulgar. «Vamos, chico, este es tu momento». Cuando sonó el silbato inicial, Nicolás sintió su corazón acelerarse. Los primeros minutos fueron tensos y tuvo que esforzarse para encontrar su ritmo. Los adversarios eran fuertes, pero él también lo era. Conforme los pases se encajaban y sus regates se volvían más naturales, la ansiedad fue dando paso a la confianza. Se entregó al juego como si estuviera en el patio de su casa, jugando con Gabriel, libre y feliz. Y entonces sucedió. Faltando pocos minutos para el final del partido, su equipo consiguió una jugada rápida. El balón llegó en su dirección y Nicolás vio la oportunidad. Sin pensarlo, posicionó su cuerpo, respiró hondo y pateó con toda la fuerza y precisión que había aprendido. El estadio pareció contener la respiración por un instante, hasta que el balón encontró las redes. Gol. Un silencio de milésimas de segundo se transformó en una explosión de gritos y aplausos. Nicolás se quedó paralizado por un momento, incrédulo. Lo había logrado. El sonido de los aplausos le parecía distante, como si el mundo entero se hubiera silenciado por un instante, solo para que él pudiera sentir ese momento. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sus compañeros de equipo corrieron hacia él, saltando, gritando, abrazándolo con euforia. El entrenador, Gabriel, todos vibraban. Pero en medio de toda aquella celebración, él solo buscó a una persona. Cuando finalmente encontró a su madre en las gradas, algo dentro de él se calmó. Valeria estaba de pie, con las manos juntas frente al pecho, los ojos brillando de una forma que él nunca había visto antes. Y entonces, para su total sorpresa, ella sonrió, una sonrisa verdadera, de orgullo y genuina alegría. En ese instante, Nicolás supo que todo había cambiado. Ya no necesitaba temer perder su apoyo, porque ahora lo tenía de verdad. Valeria, por su parte, sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: alivio. No porque Nicolás hubiera marcado un gol, ni porque hubiera ganado, sino porque finalmente había encontrado su felicidad. Cuando el partido terminó y él corrió hacia ella, sudado y con los ojos llenos de emoción, Valeria abrió los brazos sin dudar. El abrazo fue fuerte, apretado, cargado de significados que no necesitaban ser dichos. «Jugaste muy bien», susurró ella, sosteniendo el rostro de su hijo con las manos. Nicolás sonrió, aún sin aliento. «Me divertí». Y en ese momento, Valeria se dio cuenta de que eso era lo más importante. El regreso a casa fue diferente a cualquier otro. Nicolás aún estaba eufórico, reviviendo cada segundo del partido en su mente, contando los detalles a Gabriel con una emoción que parecía inagotable. Valeria, sentada a su lado, solo escuchaba, pero esta vez no era una escucha pasiva, de esas en las que su mente divaga hacia las preocupaciones del trabajo o la próxima obligación de su hijo. Ella estaba presente, absorbiendo cada palabra, cada expresión de entusiasmo, cada gesto impulsivo de Nicolás al recordar el momento del gol. Por primera vez, se dio cuenta de lo hermoso que era verlo así, vibrante, libre, sin miedo de ser quien realmente era. Y eso le trajo una paz que no sentía desde hacía años. Al llegar a casa, Nicolás corrió a guardar su uniforme sudado con cuidado, como si fuera un trofeo. Valeria lo observó, sintiendo un leve nudo en el pecho. Sabía que su camino como madre aún no estaba completo. Aún tenía miedos, aún tenía dudas, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Gabriel, que observaba desde lejos, se acercó con una sonrisa discreta. «Él nunca ha estado tan feliz», comentó. Valeria soltó un suspiro, cruzando los brazos. «Ni yo», admitió, casi sin darse cuenta. Gabriel asintió, como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Sabía que esa no era solo la victoria de Nicolás,
Era la victoria de una madre que había aprendido a ver a su hijo más allá de sus propias expectativas. Los días que siguieron al torneo trajeron cambios sutiles pero profundos en la casa de los Lombardi. Nicolás seguía entrenando con dedicación, pero ahora sin tener que ocultar su entusiasmo o medir sus palabras frente a su madre. Valeria, por su parte, aún se encontraba vacilante en algunos momentos, especialmente al mirar el futuro de su hijo y preguntarse si estaba tomando la decisión correcta al permitirle seguir un camino tan incierto. Pero cada vez que veía a Nicolás entrar al campo cada vez más seguro, cada vez más él mismo, esas dudas se desvanecían. Por primera vez, ya no trataba de moldear el destino de su hijo, simplemente lo acompañaba en su crecimiento, animándolo de verdad. Fue en ese espíritu que tomó una decisión inesperada. Después de días de reflexión, Valeria buscó a Gabriel y le hizo una invitación que lo tomó completamente por sorpresa. «Quiero invertir en algo que realmente haga la diferencia», dijo mientras se sentaban en la mesa del jardín. «Quiero abrir una academia de fútbol para niños que no tienen las mismas oportunidades que tuvo Nicolás». Gabriel abrió los ojos, sorprendido. «¿Hablas en serio?». Valeria asintió, con una mirada firme. «He aprendido que el fútbol no es pérdida de tiempo, como siempre pensé. Para muchos niños puede ser la única oportunidad para tener una vida mejor, y quiero que tú estés a cargo de eso». Gabriel no respondió de inmediato. Sabía que eso no era solo un proyecto para Valeria, era la prueba definitiva de que su transformación era real. Y para él, era la oportunidad de dar a otros niños lo que el fútbol le había dado un día, un propósito. Gabriel tardó unos segundos en procesar la propuesta. Siempre había soñado con volver al fútbol de alguna manera, pero nunca imaginó que esto sucedería de esa forma. Miró a Valeria y vio algo diferente en ella. Aquella mujer rígida y controladora ya no existía de la misma manera. En su lugar, había alguien dispuesta a aprender, a cambiar, algo significativo, a hacer. «Si vamos a hacer esto, debemos hacerlo bien», dijo, cruzando los brazos. «No basta con crear un espacio, necesitamos asegurarnos de que estos niños tengan entrenamientos de verdad, oportunidades reales». Valeria sonrió levemente. «¿Entonces aceptas?». Gabriel soltó una risa, negando con la cabeza. ¿Cómo podría rechazarlo? La noticia dejó a Nicolás aún más animado. Ahora, el fútbol no era solo algo que podía practicar libremente, sino también algo que podía ayudar a otros niños. Los días siguientes se llenaron de reuniones, visitas a posibles lugares y un intenso planeamiento. Valeria, siempre la empresaria eficiente, usó su influencia para conseguir patrocinadores y apoyo financiero, mientras Gabriel se encargaba de la parte técnica. En medio de todo ese movimiento, algo curioso sucedió. Ambos se volvieron más cercanos. El respeto profesional se transformó en amistad, y pronto en algo más. Nicolás, siempre atento, fue el primero en notarlo. «Ustedes hacen un buen equipo juntos», comentó casualmente, arrancando una sonrisa tímida de su madre y una mirada divertida de Gabriel. La academia de fútbol empezó a tomar forma más rápido de lo que todos imaginaban. Con el apoyo de inversores y el incansable empeño de Valeria y Gabriel, se encontró un lugar adecuado, se equipó y se preparó para recibir a los primeros niños. La inauguración ocurrió en una mañana soleada y Nicolás fue uno de los primeros en pisar el nuevo campo. Ver a otros niños corriendo, riendo, pateando balones con el mismo brillo en los ojos que él tenía, llenó su corazón de orgullo. Sabía que aquella academia no era solo un proyecto, era una segunda oportunidad para muchos niños que nunca tuvieron la oportunidad de soñar en grande. Y todo eso sucedió solo porque su madre decidió escuchar, decidió cambiar. Pero no todo fue fácil. Pocos días después de la inauguración, surgió un problema inesperado. Un antiguo empresario de Gabriel, un hombre oportunista e inescrupuloso,
apareció intentando reclamar una parte del proyecto. Afirmaba que Gabriel aún le debía dinero de cuando su carrera se había derrumbado y amenazaba con involucrar a la academia en una disputa legal si no recibía una compensación. Valeria, al oír esto, sintió despertar su instinto protector. Pero esta vez no era miedo o desesperación, era determinación. «Él no va a destruir lo que hemos construido», dijo con firmeza. Gabriel sabía que no podía huir del pasado, pero también sabía que ya no estaba solo. Por primera vez, enfrentaría ese fantasma junto a alguien que realmente creyera en él. Valeria actuó rápido. Con su experiencia en el mundo corporativo, analizó los antiguos contratos de Gabriel e identificó lagunas que desmantelaban cualquier intento del empresario de reclamar algo. «Está faroleando», concluyó con un tono seguro que hizo que Gabriel respirara aliviado. Pero no bastaba solo con ganarle legalmente. Necesitaban asegurarse de que la academia no fuera perjudicada por futuras amenazas. Usando su red de contactos, Valeria consiguió apoyo jurídico y patrocinadores influyentes, protegiendo el proyecto de cualquier tipo de interferencia externa. Cuando el empresario se dio cuenta de que no tendría ninguna ventaja, desapareció tan rápido como había aparecido. Gabriel, aliviado, miró a Valeria con un agradecimiento silencioso. Sabía que sin ella no habría logrado proteger ese nuevo sueño. «Creo que formamos un equipo mejor de lo que imaginaba», dijo en tono de broma. Valeria sonrió. «Siempre hay margen para ajustes en el juego», respondió con una ligereza que antes le parecía imposible. Con esa batalla ganada, la academia empezó a prosperar. Niños de toda la ciudad encontraron allí un lugar seguro, donde podían aprender, crecer y soñar sin miedo. Nicolás, ahora uno de los principales jugadores del equipo juvenil, se convirtió en una especie de inspiración para los más pequeños, demostrando que todo empieza con un simple deseo de intentarlo. Valeria encontró un nuevo propósito. Su vida ya no se trataba solo de negocios y control, sino de permitir que los sueños florecieran. El de Nicolás, el de Gabriel y el de tantos otros niños que ahora tenían una oportunidad real de construir su propio futuro. El tiempo pasó y la academia se volvió un éxito mayor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Nicolás continuó entrenando con dedicación, jugando cada vez mejor, pero lo más importante era que, finalmente, se sentía libre para ser quien realmente era. Valeria, antes tan rígida, ahora era una presencia constante en los partidos, animando con orgullo, vibrando con cada jugada. Por primera vez, madre e hijo estaban verdaderamente conectados. No por reglas y expectativas, sino por el simple hecho de estar juntos, compartiendo sueños y logros. Gabriel, siempre a su lado, se volvió mucho más que un entrenador o un amigo. Era parte de aquella familia, un pilar que ayudó a transformar todo. En aquel día, al final de otro torneo, Nicolás se acercó a su madre y la abrazó espontáneamente. «Gracias por creer en mí», dijo con sinceridad. Valeria sonrió y acarició el cabello de su hijo. «Siempre», respondió, sabiendo que esta vez no era solo una promesa vacía. Ella había aprendido que apoyar no era controlar, que el amor no era sinónimo de miedo y que el verdadero éxito no estaba en un camino seguro, sino en la valentía de seguir aquello que hace latir el corazón con más fuerza. Y así, en aquel campo de fútbol, bajo el cielo abierto, Valeria se dio cuenta de que nunca había estado tan feliz.